Senhores, como estão? É um gusto, é um placer enorme estar aqui. Eu sou El Moré Luiz, bem-vindos. É nossa segunda parte da Parashá Metzorá, párrafos 18 ao 19 do Zohar HaKadosh. E hoje dia nós vamos adentrar um pouquinho mais dentro daquele processo de purificação que vai utilizar o hisopo, o árbol de cedro, o hilo carmesim, as 12 vasilhas. Vamos a entender-la mais e ver como é que ela funciona. Vai ser muito bonita a classe. Les vai gostar, e se nos estás acompanhando em los 15 passos do Seder de Pesach, já hemos terminado, já vai estar saindo o vídeo del Magid e Rachtza. São esses elementos. E depois vai vir a parte de la matzah, que está dividida entre motzi e matzah. E pareciera ser que essas duas palavritas, tanto motzi como matzah, que correspondem a esta secção, mira, el motzi, ele está aqui arriba, e a matzah está aqui. São duas raízes verbais completamente diferentes. Les vai gostar, e não te olvides, todo o processo do Seder de Pesach se pode hacerlo a partir del Seder mesmo, ou haciendo a cerimônia, pero não te olvides, não é ser uma tradição, um serviço, uma parte solamente no processo literal. É algo que a Cábala lo abre para que isto seja aplicável a nossa vida. Então, bem, estamos aqui, acompanham, estamos na Parashá Metzorá. Vamos a ver com relação à lei de la lepra. Essa palavrita lei é a mesma que se diz, esta é a lei do holocausto, esta é a lei de la mijá, esta é a lei do sacrifício de paz, e vai dizer o mesmo com este problema de la Metzorá ou de la Tzaraat. E esta palavrita lhe quer dizer instrução, ensinança, procedimento. Estás vendo lo delicado e lo complicado que é este elemento de la Tzaraat? Então, bem-vindos, e lo vamos a passar super bem. E recordando o que hemos visto na primeira parte, ao terminarla, que todo esse detalhe que foi hecho, ¿no? Com esse problema de la Tzaraat, que aparece esta mancha, que é o que ocorreu, é que ele ha criado 3 elementos muito complexos e muito daninhos. Ele criou, a partir de sua boca, de suas ações, um golem destrutor, não aquele que vai proteger, senão ele vai destruir. Em vez de criar, estabelecer e fazer o árbol da vida, se criou e se estabeleceu um árbol da muerte. E em vez de criar ángeles protectores, criou um ángel da muerte, que é um destrutor. Estás vendo esses 3 elementos? E esses 3 elementos unidos, eles destruem tudo, arrasam com tudo o que está adelante. Então, estas criações que ha hecho destruem tudo a su passo. Não queda nada. Por isso é que a pessoa tinha que ser separada, aislada do campamento de Israel, que é este Keli, como hemos visto com nossa maqueta, aquela coisa tão bonita, ¿no? Del campamento de Israel, este Keli, que são os Kohanim Levim em Israel. Todo isso é a formação, mira, de la Cábala. Todo isso destrui todo a seu passo. E tão delicado e complexo é este tema que a Torá obriga a que este indivíduo seja separado do campamento para não destruir o campamento. E é por isso que em la Torá, em Vaikra 14:1, ele vai falar para o processo de la purificação. Ele vai dizer, esta será a Torá, que foi traduzido como lei, não? Esta Torá que é instrução, ensinança, procedimento. Esta é a Torá do leproso em el dia de sua purificação. E tão grande é este caso que quando Miriam, hermana de Moshe, isso é o Lashon Hara referente a Moshe Rabbeinu, ela foi acometida dessa Tzaraat e ela teve que ser separada do campamento por 7 dias e passar a esse procedimento de la purificação do leproso.
E Miriam, no capítulo 12 de Bemidbar, ela tuvo que ser separada do campamento. Aunque Moshe Rabbeinu ha hecho la oración, ela foi imediatamente curada, sanada, todo, pero tuvo que cumplir el aislamiento. ¿Para quê? Não para que ele quedasse afuera e todo aquele mecanismo, não, é que estuvo a ponto de destruir el Keli. E agora necessita um processo de purificação, e isso vai tomar 7 dias, que são as 7 sefirot, é toda a parte emocional. Para essa purificação de Miriam foi necessário as 2 avecilhas, que são Netzach e Od. Era necessário o árbol de cedro, que é a sefirá de Tiferet. Foi necessário o hilo rojo, aquela lana teñida de carmesim, e o hisopo que está nesta sefirá. Todo esse mecanismo para que com isto a Shekhinah vuelva a estar com ela e ela pueda incorporar-se ao campamento. E este processo de purificação retrasou em 7 dias a marcha de todo o Keli, de todo o campamento formado por los Coanins, Levim e Israel. Estás vendo o delicado del tema e del assunto e como é um movimento dentro do árbol da vida. E você pode ver o capítulo 12 de Bemidbar, ele é cortito, ele vai terminar aqui, ele vai ter 16 versículos, exatamente, vai falar do caso de Miriam, do incidente ali, juntamente Miriam e Arão, em contra de Moshe Rabbeinu. É um capítulo cortito, léalo. E tu lo vas a poder ver, léalo, mira, en el momento en que la ira de Akadosh Baruch Hu, mira, vino sobre ella, y dice que la nube se alejó de sobre la tienda. Se imaginó dónde estaba dando el problema y la discusión, y Miriam, ella se halló completamente con la zarata blanca como la nieve. Y dice que Arão le miró a Miriam, y dice que ela estava completamente leprosa, dice aqui a tradução. E puedes continuar ali, 12, 13, 14, 15, 16, e observa que Moshe Rabbeinu ha hecho uma oração bem cortita. Ele dijo, oh Eterno, ¿no? Ele utiliza aqui o nome El. Isso é bem importante, ¿no? Esse ele utilizou aqui, El, não é Elohim, El. Ruego que la cures. Se imaginou? Ela está escrito aqui, hemos colocado El na refa na la. Uau, que bonito. El na refa, que é curar, na la. Oh, Deus, por favor, cúrala, ¿no? Por favor, a ella, que lo cures. Que bonito, uma oração bem simples, bem sencilla. Pero el Eterno me la respondeu a Moshe Rabbeinu. Dice, ella tiene que estar 7 días fuera del campamento, ¿no? Y después ella será nuevamente aceptada. Entonces Miriam foi colocada ou ela foi echada fuera del campamento por 7 dias. Tuvo que hacer todo el procedimiento que vamos a ver nesta parte número 2 para la purificación de la tzarata. Y dice que el pueblo no pudo movimentarse ni salir mientras Miriam no fue recogida. ¿Por qué es que el pueblo no pudo salirse? Porque en este momento que deu este incidente, vamos a ver la sutileza del texto que puede ser vista en la traducción también. Eso está en el versículo número 10, que ocurre después de todo este incidente, que dice que la nube que estava sobre a tenda se apartou, ela se levantou. Isso indicava que tinham que desarmar o campamento e iniciar a marcha. Justamente nesse momento ocorre o incidente com Miriam, ela queda leprosa e se detém o avance, se detém a marcha por 7 dias. A nuvem, ela se levantou, ele está sobre a tenda indicando que todo mundo tem que desarmar suas tendas e começar a alistar-se para o início de uma nova jornada. Hay que desarmar o Mishkan, pero todo se ha parado. Versículo 15, ¿estás vendo como isso produz essa complexidade? El pueblo não pudo iniciar su jornada
mientras Miriam no fue purificada. La nube quedó alzada sobre en posición de marcha y el campamento no podía avanzar porque tenían que esperar los 7 días para la purificación de Miriam. Y estás observando la sutileza, cómo hay que ir despacio en la lectura, hay que prestar atención en pequeñitos detalles. Às vezes lemos muito rápido, vemos em la película, en el seriado de televisión y no captamos la idea. Nuestra mente, como bebés recién nacidos a la espiritualidad, no logran captar la sutileza de estas energías. Va a ser exactamente lo mismo entre motzi y matzá. Parecen que fueran palabras iguales que se está haciendo referencia a la matzá, pero a la verdad son dos verbos completamente diferentes, es el mismo principio. Y el alumno también va a poder observar el capítulo 14 de Vaikra, versículo 2, donde está hablando de la tzarat. ¿Está viendo cómo dice la traducción? Esta será la ley del leproso, de la tzarat. ¿Está viendo la palabrita ley? En el hebreo, aquí dice Torah. Entonces no está hablando de una ley, está hablando de la Torah, de la instrucción, del procedimiento para con aquel que tiene la tzara en el día de su purificación. Él va a ser llevado delante del sacerdote y va a tener todos estos elementos trabajando juntos. Y estamos ahora con el texto del hebreo desde el Sefer Torah, capítulo 14. Está el primer versículo que dice que Vaidaber a Hashem el Moshe Lemor. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, aquí está o Sot, y esta, Aise y Aisot. Este Sot es el Sefirah de Malhut, es uno de los nombres del Eterno que está en Malhut. Sot, Tie, y esta será, o estás viendo aquí el verbo ser, estar, futuro, Tie, Torat, a Metzorah, es la Torah. ¿Por qué está con esa Tav? Porque se está uniendo Torah con a Metzorah. Se está teniendo un concepto junto aquí. Entonces la Torah, la instrucción, la enseñanza referente al problema de la Metzorah. Observa aquí, estás viendo, es la Torah, es la instrucción, es la enseñanza. Y el alumno a partir del Sefer Vaikra va a poder hacer un ejercicio muy bonito. Mira, va a estar hablando del holocausto, va a estar hablando de la oferta de cereales, de la minja, de los sacrificios de paz, los demás sacrificios, va a estar indicando qué animal se coloca, todos ellos. Pero a partir del capítulo 6, del versículo 8, va a haber una diferenciación. De aquí hacia atrás, o desde el capítulo 6 hasta el capítulo 1, va a estar describiendo los animales que se van a ofrecer. A partir del 6, 8 va a describir la instrucción, la enseñanza relacionada a cada uno de estos sacrificios y el procedimiento que hay que hacer. Van a ser los capítulos 6 y 7. Pero aquí en el capítulo 6, versículo 8 y 9 dice, y ordenó a los hijos de Israel diciendo, esta es la Torah, la enseñanza, la instrucción relacionada a todos los detalles y procedimientos sobre la Olá, sobre el holocausto. En el versículo 14 le va a decir lo mismo, esta o Sot, es Torah, ¿no? Es la Torah, la instrucción, la enseñanza referente a la ofrenda de la minja, de los cereales. Y el alumno eche de una miradita, versículo 23, ¿no? Esto diciendo, esta es la instrucción, está haciendo aquí, es la instrucción de la ofrenda por el pecado. Capítulo 7, esto es la instrucción, la enseñanza, la Torah, por la ofrenda por la culpa. Observe, vea todos esos detallecitos que pasan imperceptibles. Y ahora tú vas a comparar el capítulo 14, el versículo 2, que habla acerca de la Metzorah, que dice, esta es la Torah de la Metzorah.
Esto quiere decir que todo ese procedimiento descrito en el capítulo 14 es un mecanismo para limpiar. Y de la misma forma que cada sacrificio tiene su instrucción, eso está catalogado, ese procedimiento de acá con las avecillas, con el árbol de cedro, el color carmesí, el hisopo, todo esto es la instrucción para la limpieza del leproso. Está imaginando lo que el leproso puede ocasionar. Él está dentro de la misma categoría de los sacrificios, sea por holocausto, sea de los cereales, de la culpa, sea el elemento de los sacrificios de paz. Todos él está dentro de la misma categoría. Hermoso, bello, y si uno estudia de la Metzorá de la misma forma que hace con los sacrificios, es como si uno estuviera haciendo todo el procedimiento. Y hemos visto, de acuerdo al Sidur, que están los korbanot, y cuando se ofrece el animal, yo tengo un nivel en el cual yo estoy trabajando, y dice que estos sacrificios fueron sustituidos por la tefila. Cuando yo oro, ¿no?, yo estoy haciendo lo mismo que hacían los sacrificios. Superior a eso es cuando yo estudio el sacrificio. Es como si yo estuviera haciendo el sacrificio. Y ahora, superior a todo eso es que yo logro entrar, entender, captar y abrir el secreto. Se imaginó, desde los niveles más bajos se van subiendo. Esto es ofrecer un sacrificio, esto es ofrecer, para el caso de la lepra, las 2 avecillas vivas, es conseguir el árbol de cedro, es tener la lana carmesí y el hisopo. Se imaginó, yo tengo que entender, estudiar e interactuar, porque esta es la instrucción, es el procedimiento para limpiar de esta mancha, para destruir estos 3 elementos que fueron creados: el golem destructor, el árbol de la muerte que empieza a hacer cosas increíbles, y este ángel de la muerte, porque todos esos elementos combinados empiezan a destruir todo lo que está por delante. Y como hemos visto, de la misma forma que los korbanot, eso a partir del capítulo 6, del capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 7, va a hablar del animal que se va a ofrecer en cada caso. Pero a partir del capítulo 6, versículo 8, cada korbanot tiene una Torah con su instrucción, su normativa de aplicación, de detalle, de cómo seguir. Y a partir de ahí el Talmud abre todo eso y empieza a aparecer toda la normativa legal del proceso, la halajá. También lo tenían en el caso de la Metzorá. Eso indica la gravedad de este caso de la Metzorá al ser comparado con los korbanot que tienen su instrucción. Por eso es que se le ayudará cuando viene para purificar. Se necesita, de la misma forma que el sacerdote, en el caso de los korbanot, se necesita el kohen, el sacerdote, cuando le viene a purificarse y cuando se arrepiente de una normativa, ¿no?, de una instrucción a seguir, de una Torah. Entonces, cuando hay este arrepentimiento, este proceso debe de ser seguido con la Torah, normativa, instrucción, que es la propia Torah. No es el proceso que uno se imagina, no es que yo hago aquello, ¿no? Pero tiene que hacer, mira, la teshuvah, apartarse completamente de su conducta y de todo lo que él ha creado, ¿no? Limpiar sus órganos internos, llevar estos órganos a teshuvah, porque con estos órganos él terminó creando todos estos elementos. Este golem, él crea el árbol de la muerte, haciendo el golem, crea el ángel de la muerte. De la misma forma que el cabalista maneja el teclado universal a partir de sus órganos para hacer muchas cosas, aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. A partir de sus órganos, él está manejando el teclado universal, pero para elementos de destrucción. La misma forma como hemos visto en la primera parte, ¿no?, de nuestra clase número 7, todos esos elementos dentro del árbol de la vida. Está el árbol de cedro, está el hilo rojo, están las 2 avecillas, está el hisopo, posicionado en las sefirot.
Las avecillas, mira, están en Netzach y Netzach es la victoria. Od es el habla. Por eso es que esta victoria aquí es aquele proceso cuando la persona se apega demasiado a la parte material, al dinero, a las riquezas. Esto aquí es la raíz de todo el problema. Y después, allá en el final, pensando que tiene todo esto, que puede a veces hablar mal de los demás. Esto, por eso son las dos avecillas. El árbol de cedro, ella está aquí en la Sefirá de Tiferet, y este árbol como tal, su raíz está en Biná, sus ramas de acá, toda esa parte verde, ¿no? Ella está en Keter, y ese tronco de acá es Jochma. Entonces tenemos aquí Biná, Jochma y Keter. Ese es el Etzer, ¿no? El Etzer, este árbol, no es una rama, es el árbol que hay que traerlo. Y este árbol es el cedro del Líbano. El Líbano está en las Sefirot de Keter, Jochma y Biná. Todo esto hemos visto este movimiento en la primera clase. Y las dos avecillas, en el hebreo está, Tziporim, eso aqui, Tzipur, ¿no? Eso também, Tseruf. Esto também puedo hacer aqui, se modificamos esta resh, lo colocamos acá, eu tenho el Tseruf. Todos estes elementos, todo esto, estas duas avecillas e estas movimentação destas energias. El hisopo está em la Sefirá de Yesod. ¿Por quê? Porque desde aqui depois se vão a canalizar todas as energias uma vez limpias para que baje a Malhut. Então, se a pessoa que está impurificada, ela tem que volver ao campamento que está aqui abaixo. Aqui está o Keli. Por isso, é nesta Sefirá que se posiciona o hisopo. E é interessante porque na tradução de Benei Baruch vai falar que o árbol de cedro e o hisopo, eles vão juntos. ¿Por que eles vão os dois apegaditos? Es como si tomáramos el árbol de cedro y el hisopo y los amarráramos juntos, ¿no? Es Tiferet y Yesod. ¿Por qué? Porque ambos tienen la forma de la letra Vav. ¿Estás viendo aquí? Esto de aquí es una letra Vav. El hisopo también es una letra Vav. Entonces, se conecta en Yesod, porque el hisopo es Yesod, con dos Vavins. Este cedro del Líbano, ele é Kahav, é Keter Chochma Biná, que está em la Sefirá de Tiferet, ele baja Tiferet. Este aqui é la Vav chica, essa é la Vav grande, que diz essa é la Vav chiquita, porque eles têm esta forma, não é? Como uma Vavins com suas ramas. Que interessante esse detalhe. Esto é la Vav grande e esta é la Vav chica. De las dos Vavins, eu necessito tomar o nome sagrado que é Yud Kei Vav Kei, necessito abrirlos, reproduzindo a letra. ¿Estás vendo? Yud Vav Dale, Kei Kei, Vav Vav, Kei Kei. Observou essas dos Vavins? Esto, uma é la Vav grande e outra é la Vav chica. Uno é del cedro del Líbano e outro é del hisopo. Isso é o que se refere, às vezes, esta é a parte difícil de entender. Aunque se habla de Yesod, mira, todo isso de aqui está em Yesod. Aunque se habla de Yesod, esse valor de gematria que me sale aqui, deste nome aberto, é 52. E 52 é a palavra Ben, que é hijo, e o hijo está em Malhut, não? Já que o Yesod vai canalizar todas suas energias a la Sefirá de Malhut. E como consequência vamos a ter todo este gráfico, está vendo? Esta é la Vav grande, essa é la Vav chica, todo se canaliza em Yesod, e Yesod passa a Malhut, por isso que aqui me dá o valor de gematria 52. E observa eles ali, el cedro e el hisopo, e os dois têm que estar juntos, por isso la Sefirá de Tiferet está arriba de Malhut, todo el Kahav, que é Keter, Chochma e Biná, lo canalizam hacia Tiferet, que é o cedro del Líbano. Esto de aqui é o Líbano, por isso é o cedro del Líbano. La Vav grande, e aqui está la Vav chica com el hisopo. E ambos bajan a la Sefirá de Malhut, onde está la Shekhinah. Porque quando a pessoa transgrediu, que ocorreu? Elohim, por isso é o hilo rojo, carmesim, se alejou de ela, por isso vem todo esse processo para a purificação, e a Shekhinah também se alejou. Por isso necessita este color carmesim, e se necessitam estas duas vavins para dar o valor de gematria 52 com o nome Yud Kei Vav Kei aberto.
E esta, mira, para finalizar, esta é toda a instrução, está vendo? Capítulo 14, versículo 2, que traduz lei, não? É a Torá, é a instrução, a enseñança, o procedimento que involucra dos avecilhas. Isso aqui é o versículo 4 do capítulo 14, aqui é o versículo 2. Essas duas vasilhas são netzahiot, que tem a ver com a comunicação, com o dinheiro, com vitória. Involucra um árbol de cedro que é tiferet, que vem do Líbano, que é Keter Chochma e Binah, a lana carmesim, que é Gevurah, que é Elohim, e o hisopo, que é a Sefirah de Yesod. Todo esse processo de purificação que ocorre, a divindade com esse mecanismo se acerca a ele novamente. A divindade é a Shekhinah e é Elohim. E aquele eliminou al golem, se alejou do árbol da morte e eliminou o ángel da morte. Por isso necessita essa instrução, esta Torá para este procedimento. Às vezes esta é a parte mais difícil de lograr do processo de purificação. Los que regresaram a ele, mira, al que transgrediu é Tiferet Yesod, que é a coluna central do árbol da vida. Como regressam? Por la Vav grande e la Vav chica. Aqui é o árbol de cedro do Líbano e aqui é o hisopo. E la Shekhinah, mira, que está em Malchut, mira, donde vão estar também o árbol de cedro e o hisopo e a lana carmesim, porque todo baja a Malchut. A partir de Yesod, estás vendo como se hace o movimento? Los quales já estão em pureza e não em la impureza, porque se eliminou o golem, se alejou do árbol da morte e eliminou o ángel da morte. Isto é praticamente que a pessoa entra em la bancarrota para lograr todo esse procedimento. E não te olvides, mientras a pessoa está com esta tzara, ela é como uma pessoa muerta. E devemos de entender isso. Toda a impureza se alejou. Todo esse detalhe, todo esse mecanismo, essa é a beleza de todo o processo. E por que isso? Porque as duas avecilhas que são netzahiot, que é o pequeno tribunal ali, o netzahiot, a vitória e o habla, sim, e as duas aves, que são as duas avecilhas puras e vivas. A pessoa tem que estar consciente no processo de la purificação. Estes são os detalhes desta classe número 7, Parashá Metzorah del Zohar HaKadosh. E senhores, ha sido um gusto, um placer enorme haver compartido com vocês estas duas partes da classe de la Parashá Metzorah del Zohar HaKadosh, com toda essa beleza desta purificação destas 12 vasilhas. E observa, ela sigue o mesmo procedimento da instrução da Torá, da normativa, com relação a cada um dos sacrifícios. Um shalom.